Estimados estudiantes, reciban un saludo cordial de quienes habla. Soy el doctor César Méndez Carpio. Vamos a trabajar en la asignatura de formación investigativa de la carrera de Trabajo Social para este presente ciclo. Hemos escogido un tema muy interesante para la asignatura, como lo es la investigación y todo su proceso general de desarrollo. En este tema vamos a hablar un poquito sobre la investigación como una actitud netamente humana, ya que la investigación es un proceso en el cual los seres humanos desarrollamos conocimiento y una proyección a futuro de la situación que el hombre vive desarrollándose a través de la historia de la humanidad. Por lo tanto, es algo netamente humano. Ahora, ¿qué es investigar? Pues investigar es un proceso, una secuencia de pasos, mediante el cual obtenemos información a través de una pregunta para responder una curiosidad, un motivo para investigar. Y ese proceso, al ser fases sucesivas de un fenómeno en el cual actúan varios elementos que lo conforman, ellos complementan entre sí un sistema que permite llegar a la solución de un problema. Hablamos también de algunos elementos del proceso de la investigación, como son la ciencia por un lado, la técnica, el método, el conocimiento teórico, cómo ellos se enlazan y se empatan, pues la ciencia utiliza para llegar a un conocimiento teórico tanto una técnica como un método. Y cada una de ellas pues las iremos puntualizando en el transcurso de este conversatorio. Si hablamos de un proceso tiene una secuencia de pasos y estos pasos deben ser simples, claros, precisos, eficaces, y las etapas de ese proceso tienen que estar en sintonía para que la investigación llegue a una etapa final, a un término que pueda dar solución a un problema. El proceso de aplicación de la investigación se basa en un tema. Entonces, la característica importante es poder delimitar un tema, y ese tema tiene que estar seleccionado por la viabilidad del proceso, es decir, la inquietud que tenga el investigador, su experticia y sus preferencias para que este proceso sea un proceso innovador y tenga sentido para el investigador y para la comunidad en sí a futuro. El tema delimitado debe tener tanto una variable dependiente como una variable independiente, es decir, una causa y un efecto, para que el tema pueda ser delimitado y tener sentido en el proceso de la investigación. Cuando el tema está bien delimitado, entonces nos basamos en un problema de investigación. Formular el problema es presentarlo, cómo está estructurado el problema, cómo se presenta para poderlo solucionar. Y una vez que se presente la formulación del problema, se plantea una pregunta de investigación, que es la que se responderá ¿cuándo? Al final de la investigación, cuando ya hayamos conseguido resultados, podemos esa pregunta contestarla. Posterior, establecemos objetivos de trabajo. Normalmente se plantean objetivos, un general y específicos. El general respondiendo a las preguntas de qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y para qué lo voy a hacer, la investigación. Y los específicos son características que apuntan al objetivo general. Por ejemplo, si un objetivo general planteado dice incentivar el desarrollo psicomotriz a través de procesos de investigación científica en la juventud ecuatoriana, para yo poder incentivar esos procesos de desarrollo psicomotriz, pues tendré que conocer qué es el desarrollo psicomotriz, cuáles son sus características, y para ello primero tendré que plantearme un objetivo específico, que es investigar esa tarea. Luego de investigar la tarea, pues podré hacer un análisis, una recopilación de información y al final proponer una acción de mejora para cumplir el objetivo general. Es decir, los específicos sumados me dan el objetivo general. Una vez que tengo los objetivos, pues utilizo una metodología que es planificar todas las actividades paso a paso que voy a realizar. La metodología tiene un enfoque, además de un enfoque, un tipo de método a aplicarse, las técnicas que utilizaré para la investigación, sea la observación, la entrevista, la encuesta, un grupo focal, y cada uno de ellos sus instrumentos, que lo estaremos analizando más adelante.
Ese proceso metodológico se basa en fuentes de investigación y debemos aquí en el proceso analizar qué fuentes de investigación vamos a tratar, qué fuentes vamos a necesitar, y entre ellas están las primarias como libros, revistas indexadas, fuentes secundarias como diarios, fuentes terciarias como informes, que van a apoyar para la investigación. Esas fuentes de investigación me servirán para recopilar información y realizar un proceso de búsqueda de evidencias utilizando distintas técnicas, como me referí hace un momento. Analizada la información, organizamos esa información de una manera estratificada, interpretamos los resultados valiéndonos de la estadística, valiéndonos de datos, de tablas, de informes, qué sé yo, y presentamos las conclusiones, que es una manera de publicar los resultados que vamos a poder proponer a la comunidad científica, publicando a través de un ensayo, a través de un artículo científico, inclusive un libro, una tesis que podamos plantear a futuro. En resumen, es el proceso de aplicación de una investigación. Ahora, la estructura de la metodología de investigación, al decir que tiene fases o pasos, hablamos de que cumple un proceso. ¿Y qué es un proceso? Retomando, ¿no? Es un conjunto ordenado, estructurado, jerarquizado de procedimientos que tienen a su disponibilidad varias actividades y tareas que se convierten en acciones que pueden ser de mayor o menor relevancia dentro del proceso de la investigación y nos permiten llegar a la consecución de un determinado objetivo para poder solucionar un problema. Si analizamos la estructura, tenemos 4 espacios de trabajo en el proceso de investigación, como son el primero, el nivel de investigación. El nivel de investigación para llegar luego del tipo aplicado, el método y la técnica hacia el conocimiento científico. Entonces el punto de partida es el nivel de investigación. Todo investigador debe tener claro los niveles de investigación, la profundidad con la que la investigación va a ser desarrollada. Uno de los principales, de la principal estructuración de los niveles son, primero, el exploratorio. Es un nivel más básico, un nivel de conocimiento mínimo. Normalmente se lo trabaja a nivel de bachillerato por un proyecto, un estudio de caso. Entonces planteamos esa investigación exploratoria, un primer nivel. Otro nivel un poco más profundo es el nivel descriptivo, y este nivel tiene un conocimiento ya de un tema más específico. Se utiliza en un tercer nivel de estudio, en el nivel que ustedes están cursando, para poder luego demostrar una tesis, plantear a través de una publicación de un artículo la investigación descriptiva, que utiliza algunas características o métodos para poderlo desarrollar en la solución de un problema. En un tercer nivel hablamos de un nivel relacional y correlacional. Este es un nivel más profundo de investigación que hace comparaciones en base a un conocimiento muy específico. También se aplica en un cuarto nivel de estudios. Se propone una nueva tesis a través de un estudio documental, un estudio de campo, etc. Y la característica de la correlacionalidad es que se compara variables, ¿sí? Y puede esas variables actuar en un mismo espacio de análisis y en otro espacio de análisis para luego poder correlacionar los datos y plantear soluciones. Y el nivel más profundo es el experimental, que utiliza el método científico. Es un conocimiento muy específico de un tema y se trabaja a través de experimentos, a través de grupos de intervención, en un cuarto nivel de formación, normalmente un doctorado, y que podamos hacer un estudio experimental, y es a lo largo del tiempo, ¿no? En donde se demuestra y se plantea un nuevo conocimiento, un nuevo aporte a la ciencia como tal. El segundo espacio o acápite, estamos hablando de los tipos de investigación. Si hablamos ya de un nivel, ahora vamos a los tipos de investigación, y para ello existen varias teorías, varios movimientos, enfoques que hablan del tipo de investigación a través del tiempo empleado, del lugar en donde se desarrolla, de la finalidad que persigue la investigación.
¿no? Y allí tenemos una gama de tipos de investigación: básica, aplicada, histórica, comparada, cualitativa, cuantitativa, económica, social, etcétera, etcétera, dependiendo del nivel y del tema de investigación. Este tipo de investigación aplicará luego un método. Si es que es experimental, netamente es el método científico, pero podemos utilizar en los otros tipos de investigación y niveles otros métodos en pares, como por ejemplo el inductivo, que es el que va de lo particular a lo general, con el complemento, el deductivo, que analiza en cambio de lo general a lo particular, y se complementan estos dos. Otro par de métodos utilizados, hablamos del sintético y del analítico. La síntesis, ¿no?, separar en sus partes para analizar cada una de ellas, y el análisis, que lo complementa en función de solucionar un problema a la final. Una cuarta fase o pasos del análisis profundo de lo que es la investigación, tendríamos la técnica de investigación. La técnica de investigación es la que permite recopilar los datos a través de aplicar instrumentos. Las técnicas más conocidas son la observación, la entrevista, la encuesta, los grupos focales y los instrumentos. Si hablamos de observación, podemos utilizar una lista de chequeo o una lista de cotejo para recabar la información en ese documento. En una encuesta usaríamos un formulario, un cuestionario estructurado que es masivo. La encuesta es masiva. Puedo aplicar una misma encuesta a 1000 personas, a 2000 personas, a 100 personas. Y la entrevista es dirigida. La entrevista es al especialista que me va a dar la información. Allí utilizamos un cuestionario dirigido al especialista, es la persona que me va a poder solventar mis inquietudes en ese proceso de investigación. Por ejemplo, yo quiero hacer un análisis de las vías del país, pues tendré que plantear una entrevista a quien lo conozca, ¿no?, a un prefecto, a un alcalde que me pueda dar información sobre el tema. Asimismo, en cuanto a grupos focales se refiere, el grupo focal permite conseguir personas que dominen el tema en un nicho de espacio de trabajo, un nicho de mercado, como se lo llama. Si yo quiero hablar de exportaciones, por ejemplo, en la ciudad de Cuenca, tendré que reunirme con grupos focales en donde haya un representante de un exportador, un representante de un importador, de un transportista, de una naviera, etcétera, que me permita consensuar la información y analizar el proceso. Entonces, como vemos, el procedimiento de la investigación, los pasos son el nivel, el tipo de investigación, el método, la técnica, y la técnica que plantea sus datos a través de un instrumento. Según varios autores, también podemos analizar los tipos de investigación a través del propósito, si la investigación es básica o es aplicada, de acuerdo a la extensión del estudio, si es longitudinal, si es transversal, de acuerdo al tiempo en donde se estudia, si es histórica, de acuerdo al desarrollo de la información que me presenta a través de la interacción con otras ciencias, a través del objeto de estudio, del área de estudio, de la metodología intrínseca, cualitativa, cuantitativa, las variables dependientes, independientes, etcétera, una gama de clasificaciones. Para consensuar esto, entonces, hemos visto que uno de los autores más importantes, ¿sí?, como son Bernal, en el año 2016 él caracteriza todos de los métodos y los desarrolla a través de una relación con la realidad social, el modo en que se le conoce científicamente y el uso de las herramientas tecnológicas que hoy en día se emplean para poder analizar esa relación. Entonces, según la concepción de Bernal, maneja dos enfoques: un enfoque de investigación cualitativo y un enfoque de investigación cuantitativa. Saint-Pierre también analiza ahora los enfoques y los incluye en el método mixto o en el enfoque mixto, que es la combinación de los dos. Sí, pero las direcciones se van hacia el método cualitativo y el método cuantitativo.
Bernal dice entonces que según esta concepción, es decir, basado en una realidad social y en las herramientas tecnológicas, la investigación tiene una investigación cualitativa y una cuantitativa, reforzando que la cualitativa se diferencia con la cuantitativa en las siguientes características. La cualitativa hace referencia a calidad, a cualidad de la información. En cambio, la cuantitativa hace referencia a cantidades, a mayores datos precisos en la captura de información. La investigación cualitativa está relacionada con atributos de las muestras, es decir, de una población de estudio se obtiene una muestra a través de una fórmula y lo que pasa en esa muestra de la población pasa también en la población general. Entonces se atribuye a una muestra. Los resultados en la cuantitativa, en cambio, están sujetos a interpretación de datos de forma cuantificable. En la cualitativa no es medible los datos en este sentido, no es cuantificable, sino tiene un enfoque subjetivo. En cambio, en la cuantitativa su enfoque es objetivo. En uno de los casos, las técnicas de recolección de datos tienen que ver con entrevistas, estudios de caso, procesos de observación. Eso es cualitativo, entonces el enfoque se basa en los niveles exploratorios, descriptivo, que habíamos visto hace un momento. Y la cuantitativa, en cambio, tiene técnicas de recolección de datos ya más precisas con datos numéricos, muestras probabilísticas, encuestas, cuestionarios que van normalmente a ser buscados en el campo en donde se desarrollan los hechos de la investigación. Allí hablamos de una investigación cuantitativa. Reforzando este contenido, algunos métodos de investigación cualitativa podemos hablar de los siguientes. La entrevista individualizada, que conversábamos hace un momento al experto, ¿sí? Planteamos una entrevista, esa entrevista es documentada a través de una grabación para luego poder hacer un análisis, capturar datos importantes y plantearlos en el proceso de investigación. Los grupos focales o focus groups, que son especialistas reunidos sobre un tema para poder ayudar a la solución del problema en base a sus conocimientos, a sus aportes, a sus datos. Archivos de registros, fichas que han sido ya consolidadas en repositorios de información también se consideran métodos de investigación cualitativa, así como procesos de observación basados en fichas, en listas de cotejo y estudios longitudinales que han sido desarrollados a través del tiempo para dar salida a la solución del problema. Y no menos importante, los casos de estudio, que son casos específicos en donde ya se han analizado temas interesantes que tienen relación con el tema principal. Finalmente, los tipos de investigación cuantitativa vemos que tienen relación con la investigación descriptiva, correlacional, causal comparativa, ¿sí? Que es una intermedia hacia la investigación experimental. Entonces tiene que ver con los tres niveles superiores de la investigación, ellos tratados a través de un proceso y complementados con un tipo de investigación, un método, una técnica y los instrumentos para llegar a producir algo nuevo, para llegar a producir conocimiento específico para poder proponer un cambio en la sociedad. Ese es el fin de la investigación. Por eso decíamos al inicio que la investigación es un proceso netamente humano, porque permite el cambio social, permite la transformación de nuestra sociedad como tal, y por eso es importante practicarlo como estudiantes y docentes en un tercer, cuarto nivel de investigación, y más aún en la CAT Online, que estamos para hacer un proceso de cambio en nuestra sociedad. Muchas gracias por su atención. Bienvenidos a trabajar en este módulo. Adelante y parabienes para todos. Muchas gracias.